noches, espero que estén muy bien. Otra vez yo en este video quiero platicar y quiero explicar un poco qué es la ya famosa Ley de Seguridad Interior que justo hoy se estuvo discutiendo todo el día en la Cámara de Diputados. Es un tema sumamente importante, el cual debe preocuparnos a todos los mexicanos por el simple hecho de que vivimos en este país y las consecuencias que puede generar la aprobación de esta ley. Entonces, pues te invito a que si estás viendo este video lo compartas con más personas para que conozcan las implicaciones de esta ley. Primero, esta ley, como te vengo diciendo, se estuvo discutiendo hoy en San Lázaro, se aprobó en lo general y en lo particular con 248 votos a favor, con 115 en contra y con 48 abstenciones. ¿Qué significa o qué es la Ley de Seguridad Interior? Bueno, esta ley pretende o quiere que México sea un estado militarizado. En otras palabras, que las Fuerzas Armadas sean las que combatan la inseguridad y no las fuerzas policíacas. O en otras palabras, que el ejército esté en las calles. Ya sé lo que puedes pensar o lo que vas a creer y seguramente estás pensando, bueno, es que el ejército ya lleva en las calles desde Calderón con la famosa guerra contra el narco. Sí, pero esto lleva a un pasito o 10 pasitos o 100 pasitos más allá estas actividades del ejército, de las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿Por qué? Te explico. Cuando Calderón llegó a la presidencia en México, dijo que la forma de combatir la inseguridad del crimen organizado que sacudía y que afectaba a México era sacando el ejército a las calles. ¿Por qué? Porque los cuerpos policíacos estaban coludidos con el crimen organizado. Entonces no podíamos confiar en ellos y era mejor que el ejército fuera el encargado de combatirlo. Ahora sabemos que durante estos 10 años en los que el ejército ha estado en la calle, bueno, la violencia no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado. Las acciones del ejército no han sido las óptimas, no han sido las mejores y se les han acusado de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas. Y lo que pretende esta ley o lo que propone esta ley, lo que quiere legalizar esta ley es que justamente esas acciones ahora sean legales y que no se les pueda juzgar por lo que hacen, ¿no? Espero que más o menos me esté dando a entender. Ahorita voy diciendo más o menos. ¿Cuáles son las grandes amenazas de esta ley? Bueno, primero, esta ley atenta contra las leyes de transparencia que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque toda la información que realizarán o que tendrán las Fuerzas Armadas será confidencial. Es decir, que ni como ciudadanos, ni como periodistas, ni como nada podremos acceder a esa información, entonces no tendremos rendición de cuentas. Ellos podrán hacer básicamente lo que se les pegue la gana sin que nadie pueda saber qué es lo que está sucediendo en realidad en nuestro país. Otra cosa, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en protestas sociales. Prácticamente durante este sexenio de Enrique Peña Nieto, todos los grupos sociales han salido a protestar. Mujeres, estudiantes, médicos, empresarios, muchísimos ciudadanos de diferentes sectores, de diferentes grupos sociales, de diferentes estados, de diferentes edades, de diferentes grupos socioeconómicos, de diferente todo, han salido a protestar a las calles. Y ahora las Fuerzas Armadas pueden intervenir en esto. Un tema muy delicado es que en la ley se estipula el término de seguridad interior, pero es un término tan ambiguo y tan impreciso que seguridad interior lo puede ser todo o lo puede ser nada. Es decir, las Fuerzas Armadas pueden actuar en ningún o en todo momento básicamente porque no se estipula cuáles son las acciones o los momentos o los eventos en los que tendrán una intervención. Entonces eso es sumamente peligroso porque cualquier acción que al gobierno no le parezca o a que al ejército no le parezca, ahí pueden intervenir. Además, la Ley de Seguridad Interior tiene más problemas. Para empezar, es inconstitucional, es inconvencional, abre la puerta a que haya más violencia y que haya más violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Primero, es inconstitucional porque el Congreso no está facultado para legislar en temas de seguridad interior.
Es decir, que los diputados y los senadores que ahora están discutiendo esta ley no tienen la facultad para hacerlo. Segundo, es inconvencional, porque México tiene firmados tratados internacionales con otros países donde dice que no va a hacer esto. Es decir, estamos cayendo en una incongruencia muy grave. Abre la puerta a que haya más violencia. Te explico por qué. Durante los últimos 10 años, que repito, el ejército ha estado en las calles de México, la violencia no ha cesado. La violencia va a la alza. Hay más sangre, hay más crimen, hay más asesinatos. Entonces, ¿qué nos hace creer que más militares en la calle o que más fuerzas armadas en la calle disminuirán esta violencia creciente? Al menos 2017, es decir, este año que está a punto de finalizar, porque mañana ya es diciembre, ha sido el año más violento en la historia de nuestro país de la que se tiene registro. Octubre, el mes pasado, ha sido el mes con más homicidios en la historia de nuestro país. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que si en 10 años no ha mejorado la situación, esto va a mejorarla? Esta ley podría mejorarla. No tiene ninguna lógica. Y por último, más violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estipulado y ha dicho que ha habido más quejas por tortura, por violaciones de derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales y por desapariciones forzadas de 2006 a la fecha. En 2006 y los años anteriores a estos, por año hacían 190 quejas. Ahora, de 2006 a la fecha, a 2017, esta cifra se ha incrementado a 1,075 quejas anuales. Estamos hablando de una cifra altísima. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el resto de las organizaciones, de las ONGs? ¿Qué están haciendo? Bueno, se creó un grupo que se llama Seguridad Sin Guerra. Seguridad Sin Guerra está buscando que no se apruebe esta ley en el Senado. Ya se aprobó hoy en la Cámara de Diputados, pero tiene que pasar al Senado para que se ratifique. Entonces, ellos están buscando que no se apruebe, porque esta ley, de verdad, no va a traer nada bueno a México. Asimismo, hay 250 organizaciones que no están de acuerdo con que esta ley suceda en nuestro país. No estoy hablando de una, no estoy hablando de 10 organizaciones, no estoy hablando de 100 organizaciones, no estoy hablando de 200 organizaciones, sino de más de 250 que dicen que esto que está votándose, que se está legislando en México, es un grave error. Algunas de ellas han sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una organización nacional. También están involucradas otras internacionales como Amnistía Internacional, no sé si les suene, la OEA, no sé si la conozcan, pero una que sí van a conocer y para que dimensionemos la gravedad de este tema es la ONU. La ONU y sus relatores ya hicieron observaciones sobre esta ley y obviamente tampoco están de acuerdo. Ellos dicen, por experiencia, que la participación de los militares en las tareas policíacas solo incrementan las violaciones de derechos humanos. Entonces, además, hay una persona de este grupo que les platico de Seguridad Sin Guerra que se llama Catalina Pérez Correa. Ella habla obviamente sobre los peligros de aprobar esta ley, pero toca un tema muy particular que nos debe de interesar, porque ella habla de las elecciones del siguiente año. Y pareciera que no hay ninguna relación entre el ejército en las calles y las elecciones presidenciales o las elecciones en general de 2018, pero podría ser que estemos equivocados. Porque ella plantea que en el momento en el que esta ley se apruebe, obviamente, y que el ejército pueda salir a las calles con estas imprecisiones de seguridad interior que no sabemos exactamente a qué se refiere, bueno, pues durante las elecciones, antes o después, el ejército puede salir y puede cambiar o puede alterar los patrones de votación y obviamente afectar el resultado de la elección del siguiente año. Entonces, lo que estamos hablando es un tema, obviamente, que afecta los derechos humanos, la seguridad de todos los mexicanos y temas a lo mejor tan particulares como las elecciones del siguiente año. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que la violencia no es la manera, no es la forma
para erradicar la violencia que ya existe en nuestro país y que no solamente existe, sino que ha ido a la alza y está documentado que desde que el ejército salió a las calles, la violencia no ha cesado y por el contrario va a la alza. También es muy importante que entendamos que lo que está en juego no es cualquier cosita, lo que está en juego es la paz, o al menos lo que queda de paz en nuestro país. Y es muy importante que tengamos claro que la guerra no va a ser paz. La guerra no es la forma en la que vamos a lograr la paz que tanto queremos los mexicanos en nuestro país. Entonces, aquí mientras tanto en México estamos realizando una cobertura de lo que está sucediendo con los diputados que ya la aprobaron, que se va a pasar al Senado. Estamos compartiéndote quiénes son los diputados que les están aprobando para que los busques, para que les llames, para que les mandes un tweet, para que les compartas tu opinión al respecto de la aprobación de esta ley y que si tú no estás de acuerdo, recuerda, ellos son tus representantes, tienen que cambiar su voto si es que tú no estás de acuerdo con esta ley. Y por último, hay que estar muy pendientes de lo que suceda porque esto puede suceder rapidísimo. Solamente hoy, en un día, se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, solamente falta el Senado y después que llega el Poder Ejecutivo con Enrique Peña Nieto y eso de verdad no va a traer nada bueno para nuestro país. Esto es un brevísimo video y explicación de lo que es y de lo que implica la Ley de Seguridad Interior, pero si tú tienes más curiosidad y quieres saber de qué se trata, esta ley la puedes encontrar en la página de los diputados, en la página de la Cámara de Diputados. Ahí puedes leer toda esta ley para que tengas un panorama más claro y más amplio de qué se trata esta ley que se está aprobando ahora en nuestro país. Muchísimas gracias por ver este video y de verdad no es ningún juego, lo que se está aprobando es la militarización de nuestro país y hemos visto que al menos en otros gobiernos de Latinoamérica, que son los ejemplos más cercanos que tenemos, esto no ha funcionado y no ha terminado bien. Entonces, hagamos presión, así como en su momento hicimos presión con otras leyes, como Sin Voto No Hay Dinero, buscando a nuestros legisladores o buscando el fuero u otra. Es importante que ahora, otra vez, hagamos eso para que los legisladores no voten y no aprueben algo con lo que los mexicanos no estamos de acuerdo. Muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en el siguiente.